Capítulo 7. Primeros temblores, primera respuesta. El 15 de agosto de 2007, me tomé unos minutos entre las llamadas en conferencia y las actualizaciones del mercado para enviarle un correo electrónico a mi hermano, Seth. Ana y yo tendríamos que cancelar nuestras vacaciones planeadas con él y otros miembros de la familia la semana siguiente en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Probablemente puedas adivinar por qué, escribí. El viaje a la playa era una tradición familiar. Odiaba renunciar a ella. Mis padres, como muchos propietarios de pequeñas empresas, casi no se tomaban tiempo libre. Sin embargo, casi todos los veranos encontraban una semana libre para llevarme a mí, Seth y a mi hermana, Sharon, a Myrtle Beach. Como adultos, mis hermanos y yo continuamos la práctica con nuestros padres y nuestros propios hijos. Había elegido mi lectura de playa planeada, The Newville Hames Historical Baseball Abstract. Pero no iba a ser este año. Lamento escuchar eso. Buena suerte con todo lo que está pasando, respondió Seth. Todo lo que está pasando era algo así como un eufemismo. Tras meses de incertidumbre, los problemas en materia de vivienda y de préstamos hipotecarios de alto riesgo se estaban profundizando hasta convertirse en una amenaza financiera mucho más grave, algo con el potencial de descarrilar, o peor aún, lo que la revista Fortune había declarado solo un mes antes como el mayor auge económico de la historia. La semana anterior, el 9 de agosto, BNP Paribas, el banco más grande de Francia, había prohibido a los inversores retirar dinero de 3 de sus fondos de inversión, que tenían valores respaldados por hipotecas de alto riesgo estadounidenses. BNP Paribas dijo que no podía determinar el valor de sus fondos debido a la evaporación completa de liquidez en los mercados de esos valores. En otras palabras, la desconfianza de los inversores en los valores respaldados por hipotecas de alto riesgo era tan grande que los compradores potenciales se habían retirado del mercado por completo. A esto le siguió una ola de ventas descontroladas en los mercados de todo el mundo. Los inversores se estaban dando cuenta de que no sabían exactamente quién poseía valores relacionados con las hipotecas de alto riesgo, tenían poca información fiable sobre los préstamos que respaldaban esos valores y no podían prever qué entidad financiera podría ser la siguiente en negarles el acceso a su dinero. Desde el anuncio del banco francés en París, partes clave de los mercados de crédito mundiales parecían estar a punto de paralizarse, con consecuencias económicas potencialmente graves. Otro golpe se produjo el 15 de agosto, el día de mi correo electrónico a Seth, cuando un analista sugirió que el mayor prestamista hipotecario de los Estados Unidos, Country Financial, podría estar en situación de quiebra. El promedio industrial Dow Jones cayó abruptamente a un mínimo de 4 meses. En ese momento, la Reserva Federal había estado trabajando durante algún tiempo para evaluar las causas y las consecuencias de la crisis de las hipotecas de alto riesgo y, más ampliamente, la desaceleración de la vivienda. Nuestros expertos en vivienda difundieron actualizaciones frecuentes sobre el mercado hipotecario y sobre las ventas, los precios y la construcción de viviendas. En mi opinión, era inevitable e incluso deseable que se produjera un cierto enfriamiento en un sector que había estado sobrecalentado. Pero en los primeros meses de 2007, mi segundo año como presidente, el enfriamiento empezaba a parecer mucho menos benigno. La vivienda, como le dije al Comité Económico Conjunto en marzo de 2007, había entrado en una corrección sustancial. Las moras hipotecarias estaban aumentando, en particular en el caso de los préstamos de alto riesgo con tasas ajustables. Y, lo que es particularmente preocupante, los impagos tempranos, los impagos que ocurren poco después de que se otorga un préstamo, se habían disparado. A medida que los inversores se desilusionaban con las hipotecas, los potenciales propietarios de viviendas, en especial aquellos con historiales crediticios más débiles, tenían cada vez más dificultades para obtener préstamos. Sin embargo, la economía en su conjunto siguió expandiéndose y creando nuevos empleos. De hecho, el crecimiento económico superaría nuestras expectativas en el segundo y tercer trimestre de 2007, con una expansión de la producción cercana al 4%, según informes contemporáneos, mientras que el desempleo se mantuvo bajo. ¿Cuál fue el resultado final?
Ofrecí a los miembros del comité mi conclusión provisional. En esta coyuntura, el impacto en la economía en general y en los mercados financieros de los problemas en el mercado de hipotecas de alto riesgo parece ser contenido. Cuando le envié un correo electrónico a Z a mediados de agosto, sabía que había estado completamente equivocado, por supuesto. La frase probablemente será contenido me acosaría. Pero en ese momento mi conclusión fue ampliamente compartida dentro de la Reserva Federal, así como por la mayoría de los participantes del mercado y los comentaristas de los medios. Creíamos que la desaceleración de la vivienda y los problemas de las hipotecas de alto riesgo afectarían a la economía principalmente a través de dos canales. Primero, reduciendo los puestos de trabajo en la construcción y en las industrias relacionadas con la vivienda, como la decoración del hogar, y, segundo, frenando el gasto de los consumidores. La caída de los precios hace que los propietarios de viviendas se sientan menos ricos y reduce su capacidad de aprovechar el valor líquido de sus viviendas, ya sea mediante refinanciamiento con retiro de efectivo o mediante préstamos con garantía hipotecaria. La lógica básica era la misma que Steve Brown y yo habíamos aplicado en 2005 en el Consejo de Asesores Económicos, cuando estimamos los efectos de un desplome de los precios de la vivienda en nuestra presentación al presidente Bush. La presentación de Steve y la mía resultó errónea porque no tomamos en cuenta la posibilidad de que las pérdidas en las hipotecas de alto riesgo pudieran en última instancia desestabilizar tanto los sistemas financieros de Estados Unidos como los mundiales. Incluso a principios de 2007, ese resultado parecía remoto. Solo alrededor del 13% de las hipotecas pendientes eran de alto riesgo. Y las hipotecas de alto riesgo a tasa fija estaban rindiendo razonablemente bien, al igual que los préstamos preferenciales y las llamadas hipotecas alta A, hipotecas con una calidad crediticia entre las de alto riesgo y las de alto riesgo. Las hipotecas de alto riesgo a tasa variable, en las que la morosidad estaba aumentando a medida que expiraban las tasas de interés iniciales, constituían solo alrededor del 8% de todas las hipotecas pendientes. Incluso si las hipotecas de alto riesgo incumplieran con tasas extraordinariamente altas, calculamos, las pérdidas financieras resultantes serían menores que las de un solo mal día en los mercados bursátiles globales. Además, los bancos del país parecían estar listos para soportar cualquier efecto de contagio de la vivienda. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos había informado a fines de 2006 que la fortaleza continua en la mayor parte de la economía estaba compensando el efecto en los bancos de la debilidad pronunciada en la vivienda. Las instituciones aseguradas por la FDIC continúan con una racha de 6 años consecutivos de ganancias récord, informó la agencia. Los niveles de capital bancario se mantienen en máximos históricos, mientras que el rendimiento de los préstamos ha bajado solo ligeramente desde niveles récord. Solo una institución financiera asegurada por la FDIC ha quebrado en los últimos 2 años y medio. Las acciones bancarias también estaban teniendo un buen desempeño, una señal de confianza de los inversores en la industria. La observación de la FDIC de que los niveles de capital de los bancos se mantuvieron históricamente altos fue reconfortante. El capital, que representa la participación de los propietarios o accionistas de un banco, actúa como un amortiguador contra las pérdidas. Imaginemos un banco hipotético que hizo préstamos hipotecarios por $100, de los cuales $90 procedían de depósitos. Los $10 restantes de financiación necesaria se obtuvieron de los accionistas del banco, es decir, del capital del banco. Si el banco perdía $5 en las hipotecas, sus accionistas saldrían perjudicados, su participación de $10 valdría ahora solo $5, pero el banco seguiría siendo solvente y podría pagar a sus depositantes si retiraban su dinero. Si, en cambio, el banco hubiera financiado sus préstamos con menos capital, digamos $5, y $95 en depósitos, entonces una pérdida de $5 o más en los préstamos hipotecarios del banco eliminaría a los accionistas y dejaría al banco fuera de circulación. Por lo tanto, un capital abundante implica que el sistema bancario puede soportar pérdidas significativas y seguir otorgando crédito a hogares y empresas.
Visto desde el punto de vista de principios de 2007, el buen desempeño de la economía, combinado con el tamaño relativamente pequeño del mercado de hipotecas de alto riesgo y lo que parecía ser un sistema bancario saludable, me llevó a mí y a otros en la Reserva Federal a concluir que era poco probable que los problemas de las hipotecas de alto riesgo, aunque ciertamente eran una preocupación importante para las comunidades afectadas y el sector de la vivienda en general, causaran daños económicos importantes. Pero no pudimos anticipar que los problemas en el mercado de hipotecas de alto riesgo podrían desencadenar un pánico financiero a la antigua usanza, aunque bajo una apariencia nueva y desconocida. Los pánicos financieros recurrentes en los siglos XIX y principios del XX comenzaban a menudo con corridas bancarias desencadenadas por eventos que, considerados por sí solos, no parecían lo suficientemente graves como para causar una crisis sistémica. El pánico de 1907, por ejemplo, tuvo orígenes modestos. Un grupo de especuladores sufrió una gran pérdida después de intentar, sin éxito, acaparar las acciones de la United Copper Company. Se sabía que los especuladores tenían estrechos vínculos con los bancos de la ciudad de Nueva York y las empresas fiduciarias, instituciones financieras similares a los bancos. Los depositantes no tenían idea de si su institución en particular había financiado a los especuladores y, en una época anterior al Seguro Federal de Depósitos, naturalmente hacían fila para retirar su efectivo. Las corridas se extendieron, provocando un pánico financiero nacional que contribuyó a una recesión grave. Los costos económicos finales del pánico superaron con creces la magnitud del detonante, un plan fallido de un puñado de especuladores. Hoy, los depositantes casi nunca hacen fila en las ventanillas de los cajeros para retirar su efectivo. Desde 1934, el gobierno federal ha protegido a los depositantes bancarios contra pérdidas, hasta un límite, incluso si su banco quiebra. Pero eso no significa que las corridas fueran cosa del pasado. Como aprendimos en agosto de 2007, ahora ocurrían en formas diferentes. En las últimas décadas, se ha desarrollado una red de diversas empresas financieras no bancarias y mercados, denominada por el economista Paul McCulley como el sistema bancario paralelo. El sistema bancario paralelo incluía prestamistas no bancarios como compañías hipotecarias y compañías de financiación al consumo, así como compañías que operaban en mercados de valores, como los bancos de inversión. Estas empresas dependían de la financiación a corto plazo distinta a los depósitos asegurados por el gobierno. Los bancos comerciales, también, complementaron cada vez más sus depósitos asegurados con financiación no asegurada, incluidos los préstamos a corto plazo entre bancos en el llamado mercado interbancario. Esta financiación a corto plazo no asegurada, generalmente proporcionada por inversores institucionales, como fondos del mercado monetario o fondos de pensiones, se denomina financiación mayorista, para distinguirla de los depósitos bancarios de individuos, conocidos como financiación minorista. Pero, al igual que la financiación minorista en los días anteriores al seguro de depósitos, la financiación mayorista está potencialmente sujeta a corridas. Muchos de los valores complejos que resultaron problemáticos durante la crisis se financiaron, directa o indirectamente, mediante financiación mayorista, principalmente en forma de papeles comerciales o acuerdos de recompra. El papel comercial, deuda a corto plazo con un vencimiento típico de 30 días o menos, ha sido utilizado por empresas financieras y no financieras al menos desde mediados del siglo XIX. Tradicionalmente, el papel comercial no ha estado garantizado. El reembolso se basa únicamente en la promesa del prestatario y no en una garantía. Por lo tanto, solo las empresas bien establecidas y solventes podían emitirlo. Sin embargo, los años anteriores a la crisis vieron una rápida expansión en el uso de una nueva forma de papel comercial, el llamado papel comercial respaldado por activos, APP, por sus siglas en inglés. El APP era emitido por un tipo de banco paralelo conocido como conducto, también llamado vehículo de propósito especial. Un conducto es una entidad legal establecida, generalmente por un banco u otra institución financiera, para mantener hipotecas, deudas de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y muchas otras formas de crédito, así como títulos más complejos que combinaban diferentes tipos de préstamos, los llamados productos de crédito estructurado.
El APP estaba respaldado por activos en el sentido de que, si era necesario, el fondo podría presumiblemente vender sus préstamos y valores para pagar el APP que había emitido. Un acuerdo de recompra, o repo, para abreviar, es técnicamente una venta y recompra de un valor, pero funciona como un préstamo con garantía, generalmente con vencimiento corto, a menudo solo de un día para otro. Una empresa que desea tomar prestado efectivo en el mercado de repos ofrece valores del tesoro, valores respaldados por hipotecas, bonos corporativos u otros activos financieros como garantía. Cuando el acuerdo de repo vence, el prestatario, un banco de inversión de Wall Street, por ejemplo, o un fondo de cobertura, puede renovar o refinanciar el préstamo con el mismo prestamista, un fondo del mercado monetario, por ejemplo, o con otro. Si por alguna razón el prestatario no puede pagar el préstamo a tiempo, el prestamista es libre de vender los valores. Aunque la financiación mayorista no está asegurada por el gobierno, la mayoría de los participantes del mercado y los reguladores la consideraban relativamente inmune a las corridas. Los repos se consideraban particularmente seguros porque, incluso si la empresa prestataria se declaraba en quiebra, la garantía protegía al prestamista. Pero cuando las hipotecas de alto riesgo comenzaron a salir mal, los proveedores de financiación mayorista se vieron obligados a considerar de nuevo el riesgo de las empresas prestatarias y los valores complejos y poco transparentes que a veces ofrecían como garantía. Muchos prestamistas habían dependido de las calificaciones crediticias para evaluar las garantías. Las calificaciones eran emitidas por empresas privadas, las más conocidas eran Standard & Poor's, S&P, Moody's y Fitch, que eran pagadas por los emisores de los valores. Cuando comenzaron a aparecer pérdidas incluso en valores relacionados con hipotecas con calificaciones altas, los prestamistas comprensiblemente perdieron la fe en las calificaciones. Incapaces de evaluar por sí solos los riesgos de los valores complejos, se abstuvieron de prestar cualquier tipo de valor que incluyera incluso una pequeña cantidad de hipotecas de alto riesgo o de otro tipo. Se comportaron como los compradores de supermercados que, después de escuchar informes sobre la enfermedad de las vacas locas, deciden evitar toda la carne de vacuno aunque solo una fracción minúscula del ganado está afectado. Cuando los depositantes minoristas se escapan, simplemente retiran su dinero. Las corridas de los proveedores de financiación mayorista son más complicadas porque, como alternativa a retirar su dinero por completo, pueden pedir mayores protecciones o condiciones más favorables. Como primer paso, muchos prestamistas de papel comercial, por ejemplo, acortaron el plazo por el que prestarían a tan solo un día. Los prestamistas de recompra tenían la opción de pedir más garantías por dólar prestado o negarse a prestar contra valores más riesgosos o más complejos. Sin embargo, como en una corrida tradicional, el resultado fue que las entidades bancarias paralelas, incluidos los conductos, encontraron cada vez más difícil obtener financiación. Como resultado, se vieron sometidos a una presión cada vez mayor para reducir su tamaño, por ejemplo, vendiendo activos o negándose a conceder nuevos créditos. De la misma manera que las corridas bancarias del pánico de 1907 amplificaron las pérdidas sufridas por un puñado de especuladores bursátiles y provocaron una crisis crediticia y una recesión nacionales, el pánico en los mercados de financiación a corto plazo, que comenzó en agosto de 2007, acabaría transformando una corrección en el mercado de hipotecas de alto riesgo en una crisis mucho mayor en el sistema financiero mundial y la economía mundial. Aunque el terremoto golpeó en agosto en forma del anuncio de BNP Paribas de que había suspendido los retiros de sus fondos de hipotecas de alto riesgo, habíamos sentido los primeros temblores significativos de la crisis que se avecinaba en junio. Dos fondos de cobertura con gran carga hipotecaria dirigidos por Bear Stearns, el quinto banco de inversión más grande de Wall Street, comenzaron a sufrir grandes pérdidas. En respuesta, los prestamistas de repo de los fondos Bear exigieron más garantías o simplemente se negaron a prestar. El 7 de junio, Bear congeló los reembolsos de los inversores en los fondos. Bear no tenía obligación legal de rescatar sus fondos, que estaban en entidades constituidas por separado, vehículos fuera de balance. Pero la empresa estaba preocupada por mantener buenas relaciones con los prestamistas de los fondos, muchos de ellos otros bancos de inversión.
Así que apoyó a uno de los fondos con un préstamo de $1.600 millones. El 31 de julio, ambos fondos se declararon en quiebra y Bear perdió la mayor parte de lo que había prestado. Además, Bank of America había garantizado, a cambio de una comisión, algunos de los activos de los fondos de Bear. Terminó perdiendo más de $4.000 millones. Los problemas de los fondos de cobertura de Bear hicieron que los prestamistas a corto plazo se mostraran cautelosos a la hora de financiar cualquier inversión relacionada con hipotecas, en particular los productos de crédito estructurados complejos y difíciles de evaluar que mezclaban varios tipos de hipotecas y, a menudo, otras formas de crédito. A finales de julio, los problemas de las hipotecas de alto riesgo salieron a la luz en el extranjero. Rhineland, un vehículo fuera de balance financiado por APP, había sido creado en 2002 por el banco alemán IK, un prestamista de empresas de tamaño mediano. Los gerentes de Rhineland habían hecho fuertes apuestas en hipotecas estadounidenses, incluidas hipotecas de alto riesgo, así como en títulos complejos parcialmente respaldados por hipotecas. Preocupados por esas apuestas, los prestamistas se negaron a renovar los papeles comerciales de Rhineland. ICF garantizó una parte sustancial de la financiación de Rhineland y, cuando los financiadores externos se retiraron, ICF se convirtió en la práctica en el propietario involuntario de Rhineland y sus malos activos, lo que a su vez llevó a ICF al borde de la quiebra. Finalmente, con la insistencia de los reguladores alemanes, el grupo bancario alemán que controlaba ICF rescató al banco. Pero la debacle de Rhineland hizo que los prestamistas se preocuparan más por otros conductos financiados por APP. La financiación de APP pronto comenzaría a reducirse rápidamente, de aproximadamente $1.2 billones a fines de julio de 2007 a aproximadamente $800 mil millones a fines de año. Cuando los conductos perdieron financiación, sus patrocinadores tenían dos opciones, además de permitir que el conducto se declarara en quiebra. Los patrocinadores podrían vender algunos de los activos de los conductores o podrían financiar ellos mismos los conductos, lo que exponía a los patrocinadores a pérdidas y aumentaba sus propias necesidades de financiación. Durante el verano, hicimos un seguimiento de las crecientes tensiones en los mercados de financiación a corto plazo. Nos vimos obstaculizados porque no teníamos autoridad para obtener datos confidenciales de los bancos de inversión, como Bear Stearns, que estaban regulados por la Comisión de Bolsa y Valores, o de los bancos extranjeros que no operaban en los Estados Unidos, como IC, o de los fondos de cobertura, que en gran medida no estaban regulados. Nos preocupaba que una retirada de los proveedores de financiación mayorista obligara a más empresas y vehículos de inversión a vender activos hipotecarios en ventas de liquidación, lo que haría bajar los precios y extendería el problema a otras empresas que poseían activos similares. Lamentablemente, no pudimos ver mucho más que hacer en ese momento, aparte de monitorear los desarrollos del mercado. Tal vez las tensiones en los mercados de financiación retrocedieran. Tal vez no lo hicieran. Hablamos de la turbulencia del mercado en la reunión del FOMC del 7 de agosto. El día anterior, American Home Mortgage Investment Corporation, el 10º prestamista hipotecario más grande del país, se había visto arrastrado por sus pérdidas en algunas de las formas más exóticas de hipotecas de tasa ajustable, en las que se especializaba. También notamos que los mercados habían cambiado ligeramente hacia la opinión de que el FOMC eventualmente reduciría las tasas de interés para compensar los riesgos que la reciente agitación financiera planteaba a la economía. Pero, en ese momento, la economía en general no parecía necesitar la ayuda de tasas de interés más bajas. El crecimiento del empleo había sido relativamente constante, aunque no espectacular, y el desempleo se mantuvo muy bajo, en el 4,4%. Además, los precios del petróleo, que habían subido a un récord de $78 por barril a fines de julio, habían empujado la inflación general a un nivel incómodamente alto del 5,2% a una tasa anual durante el periodo de abril a junio. Incluso los moderados del comité tuvieron que preocuparse al menos un poco de que estimular un crecimiento más rápido con recortes de tasas pudiera generar una inflación más alta.
Yo sabía que algunos miembros del FONC seguían creyendo que habíamos cometido un error un año antes cuando, a instancias mías, habíamos detenido una serie de 2 años de aumentos de las tasas de interés para amortiguar la inflación. Votamos unánimemente mantener la tasa de fondos federales objetivo en el nivel del año pasado de 5,25%, pero nuestra declaración posterior a la reunión reflejó nuestras preocupaciones opuestas. Reconocimos que la reciente volatilidad del mercado había aumentado los riesgos para el crecimiento económico. Pero repetimos que la inflación seguía siendo nuestra preocupación política predominante. El debate más intenso en la reunión giró en torno al punto aparentemente estrecho de si mantener o no la palabra predominante en la declaración. Varios de los que estaban en la mesa de la sala de juntas, incluido el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Tim Geithner, y la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Janet Yellen, abogaron por eliminar la palabra, una medida que habría hecho que los mercados aumentaran las probabilidades de un recorte de las tasas de interés más adelante en el año. La mayoría de los miembros restantes temían que eliminar predominante señalara una preocupación insuficiente por la inflación. Algunos temían que pareciera que se reaccionaba exageradamente a lo que hasta ahora había sido una agitación relativamente modesta en el mercado. Yo creía que la mayoría de los miembros del FONC todavía estaban más preocupados por la inflación que por los riesgos para el crecimiento económico, y por eso apoyé mantener predominante porque reflejaba mejor el sentir del comité. La realidad de que pequeños cambios en la redacción de la declaración del FONC podrían tener efectos importantes en las expectativas de política a veces nos llevó a dedicar lo que parecía una cantidad de tiempo desmesurada a la elección de una sola palabra. El jueves 9 de agosto, el sol había salido hacía casi 2 horas y la temperatura ya estaba en los 80 grados. Cuando salí de mi casa poco después de las 7 a.m., me subí a la parte trasera de un todoterreno negro con chofer para el viaje de 15 minutos a la oficina. Ann Paulson y yo teníamos previsto compartir el desayuno en mi comedor privado. El anuncio de BNP Paribas había llegado esa misma mañana. Casi tan preocupante como la suspensión de los retiros de sus fondos de alto riesgo era la opinión del banco de que los activos problemáticos de sus fondos no podían ser valorados de manera justa. Se estaba desarrollando una situación de círculo vicioso. Los inversores no estaban dispuestos a comprar valores de los que sabían poco. Pero sin la negociación en el mercado, no había medios para determinar el valor de los valores. Recibí información imprecisa y una indicación temprana de las condiciones del mercado a través de los correos electrónicos del personal mientras me preparaba para reunirme con Paulson. Ya era tarde en la jornada de negociación en Europa, donde los mercados habían reaccionado muy mal al anuncio de BNP Paribas, con los tipos de interés de los préstamos bancarios a corto plazo en un aumento repentino y los precios de las acciones en caída. Los mercados estadounidenses, en su mayor parte, todavía no estaban abiertos, pero la información disponible implicaba que nos esperaba un mal día. El Banco Central Europeo ya había tomado medidas para intentar contrarrestar el tumulto. Irónicamente, los problemas con las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos se estaban sintiendo con más fuerza en Europa que en Estados Unidos, aunque sabíamos que las dificultades del mercado podían cruzar fácilmente el Atlántico. Los mercados, en última instancia, el BNP Paribas absorbió el anuncio de julio sobre los problemas de las hipotecas de alto riesgo de ICP. Pero, a diferencia del ICP regional, BNP Paribas era un actor global. Si estaba infectado por el virus de las hipotecas de alto riesgo, ¿quién más lo estaba? ¿Y qué tan razonablemente valorados estaban otros tipos de títulos respaldados por activos? Se suponía que la titulización dispersaría el riesgo al empaquetar miles de préstamos en títulos, que luego podrían dividirse en segmentos y venderse en todo el mundo. Sin embargo, cada vez más, se la consideraba un agente de contagio global. A medida que crecía la desconfianza, los bancos acumulaban efectivo y se prestaban entre sí solo a regañadientes, lo que hizo que el tipo de los fondos federales, el tipo al que los bancos se prestan entre sí a un día, subiera por encima del objetivo del 5,25% que el FONC había firmado 2 días antes. La mayor demanda de dólares de los bancos extranjeros se sumó al estrés. En el desayuno, Hank y yo hablamos de los acontecimientos en Europa y acordamos mantenernos en estrecho contacto.
Esa mañana, envié un correo electrónico a Brian Madigan, que había sucedido a Vince Reinhart como jefe de la División de Asuntos Monetarios del Consejo, para ordenar a la Reserva Federal de Nueva York que comprara grandes cantidades de títulos del Tesoro en el mercado abierto. El efectivo que los vendedores de los títulos recibieran de nosotros terminaría en los bancos, satisfaciendo la mayor demanda de efectivo de los bancos. Si los bancos tuvieran menos necesidad de endeudarse, la tasa de los fondos federales debería volver al objetivo y las presiones en los mercados de financiación a corto plazo deberían aliviarse. Si todo iba bien, podríamos retirar el efectivo del sistema en 1 o 2 días. El concepto de prestamista de última instancia de Walter Bagehot sostiene que los bancos centrales deberían estar listos durante un pánico para prestar según sea necesario, lo que a su vez debería ayudar a estabilizar las instituciones financieras y los mercados. Más tarde esa mañana, en consonancia con el consejo de Bagehot y mis instrucciones a Brian, la Reserva Federal de Nueva York inyectó $24.000 millones en efectivo en el sistema financiero. Las condiciones en el sistema financiero europeo, más cercano al detonante de BNP Paribas, eran aún peores, y el BCE había inyectado aún más efectivo, $95.000 millones, $130.000 millones. Para ambos bancos centrales, el objetivo era garantizar que las empresas financieras y no financieras tuvieran acceso adecuado a financiación a corto plazo. Durante la semana siguiente, los bancos centrales de Canadá, Japón, Australia, Noruega y Suiza realizarían operaciones similares. Emitimos una declaración a la mañana siguiente, viernes 10 de agosto, e inmediatamente después de una conferencia telefónica de emergencia del FONC. Había sido la primera conferencia telefónica no programada del comité durante mi presidencia, y la primera desde el comienzo de la guerra en Irak 4 años antes. El consejo se reunió a las 8:45 am en la biblioteca especial, una habitación oscura y mohosa con estantes repletos de libros. Nos sentamos en una mesa que había servido a la primera junta de la Reserva Federal en 1914. Las placas de metal que mostraban los puestos de los miembros originales todavía estaban atornilladas a los lados. Los presidentes del Banco de la Reserva se unieron a la reunión por video. Una pantalla grande mostraba a los presidentes en una configuración que me recordaba al viejo programa de televisión Hollywood Squares. El tono burocrático de nuestra declaración del 10 de agosto desmentía su poder potencial. La Reserva Federal está proporcionando liquidez para facilitar el funcionamiento ordenado de los mercados financieros, dijimos. Como siempre, la ventanilla de descuento está disponible como fuente de financiación. La ventanilla de descuento, antes literalmente una ventanilla atendida por un oficial de préstamos, pero ya no, es la instalación a través de la cual la Reserva Federal proporciona préstamos a un día a instituciones que aceptan depósitos, incluidos los bancos comerciales y las cajas de ahorro. La tasa de interés cobrada se llama tasa de descuento. Después de emitir la declaración, agregamos $38.000 millones más al sistema financiero a través de compras de valores. Una vez más, como reflejo de una mayor tensión en los mercados europeos, el BCE hizo más, inyectando $61.000 millones, $84.000 millones. Declaraciones similares de la Reserva Federal habían ayudado a calmar los mercados después del desplome de la bolsa en 1987 y de nuevo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Esta vez los problemas eran más profundos y la declaración no tuvo el efecto esperado. Los inversores se mostraron reacios a conceder créditos a corto plazo y trasladaron su dinero a activos más seguros y líquidos, como los títulos del Tesoro a corto plazo. La emisión de papel comercial, especialmente de papel comercial respaldado por activos, había caído drásticamente y los vencimientos se habían acortado drásticamente, a menudo a solo 1 o 2 días, ya que los prestamistas buscaban inmovilizar su dinero durante el menor tiempo posible. Siniestramente, los problemas con las hipotecas de alto riesgo estaban impulsando también la reevaluación de otros tipos de crédito. Los financiadores mayoristas se estaban volviendo más cautelosos con las hipotecas alta de calidad media, las segundas hipotecas, utilizadas por algunos propietarios de viviendas para cobrar el valor de sus casas, y algunas hipotecas inmobiliarias comerciales.
Si las condiciones de financiación siguieran endureciéndose, las empresas y los vehículos de inversión que poseían estos títulos podrían verse obligados a arrojarlos al mercado por lo que pudieran conseguir. Las ventas forzosas harían bajar aún más los precios de estos activos y harían que la financiación fuera aún más difícil de obtener, tanto para las empresas vendedoras como para las empresas que poseían activos similares. Cuando envié un correo electrónico a Seth para cancelar nuestras vacaciones, estaba claro que la Reserva Federal tenía que hacer más, pero que, en respuesta a los acontecimientos actuales, la gente a menudo recurre a analogías históricas, y esta ocasión no fue una excepción. El truco es elegir la analogía correcta. En agosto de 2007, las analogías que me vinieron a la mente, tanto dentro como fuera de la Reserva Federal, fueron octubre de 1987, cuando el promedio industrial Dow Jones se desplomó casi un 23% en un solo día, y agosto de 1998, cuando el Dow cayó un 11,5% en 3 días después de que Rusia incumpliera sus deudas externas. Con la ayuda de la Reserva Federal, los mercados se habían recuperado cada vez con poco daño evidente para la economía. Sin embargo, no todos consideraron que estas intervenciones fueran exitosas. De hecho, algunos consideraron que las acciones de la Reserva Federal en el otoño de 1998, 3 reducciones de 1/4 punto en la tasa de fondos federales, fueron una reacción exagerada que ayudó a alimentar la creciente burbuja.com. Otros se burlaron de lo que percibían como una tendencia de la Reserva Federal a responder con demasiada fuerza a las caídas de precios de las acciones y otros activos financieros, a lo que llamaron el put de Greenspan. Un put es un contrato de opciones que protege al comprador contra pérdidas si el precio de una acción u otro valor disminuye. Las columnas de opinión de los periódicos en agosto de 2007 estaban plagadas de especulaciones de que Helicopter Ben pronto ofrecería un put similar. Al argumentar en contra de la intervención de la Reserva Federal, muchos comentaristas afirmaron que los inversores se habían vuelto complacientes y necesitaban que se les diera una lección. La cura para el caos actual, según esta línea de pensamiento, era una revalorización del riesgo, es decir, una dolorosa reducción de los precios de los activos, desde las acciones hasta los bonos y los valores vinculados a las hipotecas. Los pánicos crediticios nunca son bonitos, pero su virtud es que devuelven algo de miedo y humildad al mercado, había escrito el Wall Street Journal en su editorial, al defender que no se recortaran los tipos en la reunión del FOMC del 7 de agosto. Por supuesto, los inversores estaban desesperados por escapar del miedo y la humildad que los editorialistas del Journal querían infligirles. Tal vez el argumento más colorido a favor de una política monetaria más laxa había sido un discurso en el aire de Jim Cramer, la personalidad de la televisión CNBC, el 6 de agosto. Michelle me envió un correo electrónico sobre el video. Debo advertirle, no es nada respetuoso con usted, escribió. Sospeché que era un eufemismo. Nunca lo vi. Cuando la crítica se convierte en insultos o gritos, paso. Aunque ignoré a Cramer, estaba escuchando a otros cuyas opiniones exigían mayor atención. Las condiciones en el mercado hipotecario son las peores que he visto nunca y se están deteriorando día a día, escribió el ex miembro de la junta de directores Lyle Gramley en un correo electrónico reenviado por Don Cohn. No soy de los que gritan lobo, agregó Gramley. Después de dejar la junta en 1985, Gramley había trabajado durante más de una década para la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Estados Unidos y había sido miembro de la junta directiva de Countrywide. Con experiencia, pero quizás también desde una perspectiva influida por sus posiciones posteriores a la Reserva Federal. Es una verdad de perogrullo que la gente del mercado habla de lo que dice, es decir, aboga por políticas que benefician sus propias inversiones o intereses. Es un hecho de la vida que siempre traté de tener en cuenta al escuchar opiniones externas. Pero no podía desestimar fácilmente las preocupaciones de Gramley y muchos otros contactos con mensajes similares. Sabía que las perturbaciones financieras, si se permitía que crecieran como una bola de nieve, podrían ahogar el crédito a los hogares y las empresas y, en los peores escenarios, hacer que la economía se desplomara. Al mismo tiempo, era consciente de los peligros del riesgo moral.
el riesgo de que rescatar a los inversores y a las instituciones financieras de las consecuencias de sus malas decisiones pudiera alentar más malas decisiones en el futuro. Quería evitar la percepción de una opción de Bernanke en la medida de lo posible. Necesitábamos la herramienta adecuada, una herramienta que rompiera la mentalidad de correr, calmara los temores del mercado y permitiera que los activos financieros, desde las acciones hasta las hipotecas de alto riesgo, se revalorizaran a sus valores fundamentales sin que los mercados se congelaran ni los precios se dispararan en el camino hacia abajo. Estábamos cerca de decidirnos por un plan que al principio habíamos rechazado, a saber, hacer cambios en nuestras políticas de ventanilla de descuento para alentar a los bancos y las instituciones de ahorro a pedir préstamos de nosotros. Los bancos habían ignorado en gran medida la insinuación de ven y llévatelos en nuestra declaración del 10 de agosto. Como alternativa, el FONC podría haber reducido la tasa de fondos federales, pero eso habría tenido amplios efectos económicos, incluido posiblemente un impulso a la inflación. Los préstamos a través de la ventanilla de descuento eran una herramienta más precisa enfocada en el problema específico al que nos enfrentábamos: la creciente escasez de financiación a corto plazo. Sin embargo, nos enfrentábamos a dos problemas. El primero era el estigma asociado con los préstamos de la Reserva Federal. Como advirtió Bajeot, cobramos rutinariamente una tasa de penalización en nuestros préstamos de ventanilla de descuento. En ese momento, esa tasa de interés, la tasa de descuento, era del 6,25%, un punto porcentual por encima de nuestro objetivo para la tasa de fondos federales, la tasa de interés que un banco pagaría a otro por un préstamo a un día. En condiciones normales, la tasa de penalización alienta a los bancos a buscar primero la financiación en los mercados privados, en lugar de depender de la Reserva Federal. Pero un efecto secundario de este acuerdo fue que los bancos temían parecer débiles si se supiera que habían pedido prestado a la Reserva Federal, y eso les haría aún más dificultoso atraer financiación privada. ¿Por qué un banco fuerte pagaría la tasa de penalización si no tenía por qué hacerlo? Mantuvimos estrictamente confidencial la identidad de los prestatarios de la ventanilla de descuento, pero a los bancos les preocupaba que los participantes del mercado monetario, al observar su comportamiento, o tal vez a través de un análisis cuidadoso de las cifras del balance de la Reserva Federal, pudieran adivinar cuándo un banco había recurrido a la ventanilla. Casi todos los préstamos de la ventanilla de descuento se otorgaban, y se otorgan, a instituciones sólidas con buenas garantías. Desde su fundación hace un siglo, la Fed nunca ha perdido un centavo en un préstamo de ventanilla de descuento. Sin embargo, el estigma percibido de pedir prestado a través de la ventanilla de descuento fue y sigue siendo una barrera formidable para su eficacia. Si los bancos no piden préstamos porque temen que hacerlo pueda enviar una mala señal sobre su salud financiera, entonces tener un prestamista de última instancia no sirve de mucho. El segundo problema, además del estigma, era que el sistema financiero había superado la ventanilla de descuento. La ley de la Reserva Federal estipula que, en circunstancias normales, solo las instituciones de depósito, bancos e instituciones de ahorro, son elegibles para pedir préstamos a la Fed. Pero en las últimas décadas, el sistema bancario paralelo, con su dependencia de la financiación mayorista en lugar de los depósitos asegurados, había llegado a desempeñar un papel cada vez más destacado en los mercados de crédito. Nuestra ventanilla de descuento no podía ayudar directamente a los bancos que habían perdido su financiación, lo que limitaba nuestra capacidad para detener el pánico. Así, aunque habíamos estado pensando en formas de fomentar un mayor uso de la ventanilla de descuento, temíamos que no funcionaran. Podría ser como organizar una fiesta a la que nadie asistiera. Si tomábamos medidas muy visibles para llevar a los bancos a la ventanilla y no surtían ningún efecto, podría socavar la confianza en la capacidad de la Reserva Federal para diseñar una respuesta eficaz a la crisis y, por lo tanto, alimentar el pánico. Sin embargo, para el 16 de agosto, las condiciones financieras se habían deteriorado hasta el punto en que estábamos listos para ser más agresivos. Tim Geithner, Don Con y yo nos reunimos esa mañana con nuestros homólogos de los bancos centrales en Europa, Canadá y Japón. Programé otra conferencia telefónica de emergencia del FONC para las 6 de la tarde.
Para tratar de superar el estigma, decidimos que haríamos más atractivos los préstamos de la ventanilla de descuento, reduciendo a la mitad la penalización por la tasa de interés. Los bancos podrían pedir prestado medio punto porcentual, en lugar de un punto completo, por encima del objetivo del FOMC para la tasa de fondos federales. También intentaríamos persuadir a algunos bancos importantes para que pidieran préstamos en la ventanilla, sugiriendo así que el endeudamiento no era sinónimo de debilidad. Para estimular el flujo de crédito a plazos más largos que el de un día para otro, ofreceríamos préstamos a través de la ventanilla de descuento por hasta 30 días, e indicaríamos que seríamos liberales en cuanto a la renovación de los préstamos según fuera necesario. Y una nueva declaración del FOMC que reconociera los mayores riesgos para el crecimiento económico y dijera que estábamos preparados para actuar según fuera necesario, indicaría nuestra voluntad de reducir las tasas de interés de manera más general, si fuera necesario para evitar que el trastorno financiero se extendiera a la economía. Consideramos recortar la tasa de descuento más de medio punto porcentual, una medida defendida por Rick Mishkin, pero estábamos sopesando dos preocupaciones contrapuestas. Si no reducíamos la tasa de descuento lo suficiente, los bancos, preocupados por el estigma, no pedirían préstamos. Pero, si lo recortamos demasiado, los bancos más pequeños, que no pueden pedir prestado fondos a un día en el mercado abierto a un precio tan bajo como los bancos más grandes, podrían abrumar a los bancos de la reserva con solicitudes de préstamos relativamente pequeños, que no estábamos preparados para manejar administrativamente. Tal vez tuviéramos que rechazar a los posibles prestatarios. Anunciamos el recorte de la tasa de descuento y emitimos la nueva declaración del FOMC a las 8:15 am del viernes 17 de agosto. Los mercados de financiación a corto plazo, desafortunadamente, mostraron poca reacción inmediata, pero el mercado de valores se disparó reflexivamente. Los futuros del índice S&P 500 subieron un 3,6% en 46 segundos después del anuncio. El mercado piensa que Bernanke es una estrella de rock, declaró Bob Pisani de la CNBC, prematuramente, por decirlo menos. Mis colegas del FOMC y yo trabajamos por teléfono y compartimos nuestra inteligencia por correo electrónico. Como se predijo, los banqueros seguían nerviosos por el estigma potencial de pedir préstamos a la Reserva Federal. El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, informó que Ron Logue, director ejecutivo de State Street, era reacio a pedir préstamos. State Street era el banco más grande del distrito, por lo que si la Reserva Federal de Boston informaba de un gran aumento de los préstamos en la ventanilla de descuento, la especulación recaería naturalmente sobre la institución de Logue. Preguntó a Rosengren si se podía eliminar el informe semanal distrito por distrito de los totales de los préstamos. Pero cambiar nuestros procedimientos contables sin previo aviso, incluso si fuera legalmente factible, difícilmente hubiera inspirado confianza. Un banquero de Texas le advirtió al presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher, que si la Reserva Federal pudiera persuadir a algunos peces gordos de utilizar la ventanilla de descuento, podría ser un acontecimiento que cambiara la vida al eliminar el estigma. A las 10 am, Tim y Don organizaron una conferencia telefónica con la Clearing House Association, una organización de los principales bancos comerciales y de inversión del país, y les dijeron que consideraríamos el hecho de pedir prestado en la ventanilla de descuento como una señal de fortaleza. Esa noche, Tim transmitió la información de sus supervisores en el Citibank de que sus gerentes habían autorizado al banco a pedir prestado en la ventanilla. El miércoles 22 de agosto, Citi anunció que estaba pidiendo prestados $500 millones a 30 días. Morgan Chase, Bank of America y Wachovia, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, también anunciaron que habían pedido prestados $500 millones cada uno. Nuestro informe semanal del día siguiente mostró que el 22 de agosto se habían tomado préstamos en ventanilla de descuento por $2.300 millones, frente a los $264 millones de la semana anterior.
La Junta de la Reserva Federal también envió cartas a Citigroup, Morgan y Bank of America concediendo exenciones temporales de la sección 23A de la Ley de la Reserva Federal, que normalmente les impedía canalizar el crédito en ventanilla de descuento a componentes no bancarios de sus empresas, como subsidiarias dedicadas a la financiación al consumo o al comercio de valores. Nuestro objetivo era aumentar la oferta de financiación a corto plazo al sistema bancario paralelo. Como las transacciones entre un banco y su sociedad matriz podían poner en riesgo los depósitos asegurados del banco, la FDIC necesitaba dar su aprobación. Me puse en contacto con la presidenta de la FDIC, Sheila Bair. Sheila, republicana de Kansas y protegida del ex senador Bob Dole, había sido designada para el FDIC por el presidente Bush en junio de 2006. Había estado enseñando en la Universidad de Massachusetts Amherst, pero también tenía experiencia gubernamental, incluso en el Departamento del Tesoro. Populista de la pradera, desconfiaba inherentemente de los grandes bancos de Wall Street y de las agencias gubernamentales encargadas de supervisarlos, especialmente la Reserva Federal y el Tesoro. Podía ser muy cautelosa y difícil de tratar, pero también no pude evitar admirar a regañadientes su energía, su perspicacia política para perseguir sus objetivos y su habilidad para tratar con la prensa. Y aprecié el papel crucial que su agencia desempeñó en el sistema regulatorio. Cuando las circunstancias exigían la cooperación entre la Reserva Federal, el Tesoro y el FDIC, a menudo me tocaba a mí llamarla, como sucedió en esta ocasión. No quería que un desaire involuntario de mi parte impidiera la aplicación de buenas políticas. Sheila respondió a nuestra solicitud de exenciones 23A al final del día en que anunciamos el recorte de la tasa. Le envié un correo electrónico agradeciéndole por la pronta respuesta. Es sorprendente lo que una pequeña crisis crediticia puede hacer para motivar, respondió. Desafortunadamente, nuestro éxito inicial en aumentar nuestra ventanilla de descuento no persistió. Los 4 grandes bancos que anunciaron un préstamo colectivo de $2.000 millones de la Reserva Federal también, sin duda con el estigma en mente, dejaron muy claro en sus anuncios que no necesitaban el dinero. 5 semanas después, el préstamo de ventanilla de descuento había retrocedido a $207 millones, un poco menos de lo que había sido antes de que flexibilizáramos las condiciones del préstamo. Mientras estábamos trabajando para reducir la tasa de descuento, los problemas de Countrywide, la fuente de casi una de cada 5 hipotecas realizadas en los Estados Unidos, habían permanecido en primer plano. Los inspectores de 3 agencias, la Reserva Federal, la FDIC y la Oficina de Supervisión de Instituciones de Ahorro, habían estado tratando de determinar si el prestamista, con su gran cartera de hipotecas de alto riesgo, podía mantenerse a flote. El 16 de agosto, los depositantes nerviosos hicieron cola en una sucursal de su caja de ahorros y préstamos cerca de su sede corporativa en Calabasas, California. Muchos se marcharon tranquilos después de que les dijeran que los depósitos estaban asegurados por la FDIC. Pero Countrywide se enfrentaba a una amenaza mayor. Los prestamistas de papeles comerciales y repos de la empresa se habían negado a renovar sus préstamos el 2 de agosto. Obtener fondos mediante la venta de algunos de sus activos no resolvería sus problemas. El valor de las hipotecas sospechosas que poseía había caído drásticamente, si es que se podían encontrar compradores. Para evitar la quiebra, Countrywide sacó $11.500 millones de líneas de crédito de emergencia previamente establecidas con los principales bancos, hasta el último centavo que tenía a su disposición. El 10 de agosto, le pedí a Brian Madigan y a Roger Cole, director de nuestra división de supervisión y regulación bancaria, que evaluaran si Countrywide era sistémicamente importante. En otras palabras, ¿pondría la quiebra de la empresa en peligro a todo el sistema financiero? ¿Qué consecuencias tendría su quiebra para los grandes bancos o los bancos de inversión? ¿Y para el mercado hipotecario? Pregunté. Era la primera vez que tenía que plantear esas preguntas sobre una gran institución financiera. Envié un correo electrónico a Madigan y Cole menos de una hora después de recibir una nota extrañamente optimista del director de Otis, John Reich. Reich, ex banquero comunitario y ex asistente durante mucho tiempo del senador Connie Mack de Florida, era un ardiente defensor de la desregulación.
En 2003, entonces vicepresidente de la FDIC, Reich había posado orgulloso en un evento de prensa, sosteniendo tijeras de podar frente a una pila de papel envuelto en cinta roja, que representaba las regulaciones que se le había encomendado hacer cumplir. Justo antes de salir de su oficina para unas vacaciones planeadas de 2 semanas, Reich trató de tranquilizarme a mí, al miembro de la Junta de la Reserva Federal Randy Kroszner, a Sheila Bair y a un cuarto regulador bancario, John Dugan, director de la Oficina del Interventor de la Moneda, de que los rumores sobre la inminente quiebra de Countrywide eran falsos. Reconoció que el prestamista enfrentaba un desafío de liquidez, pero, dándole un giro positivo a los muchos fracasos recientes de los prestamistas hipotecarios, escribió: "El largo plazo parece positivo, ya que su competencia ha disminuido en gran medida". Reich pronto respaldaría una solicitud de Angelo Mosilo, el director ejecutivo de Countrywide, de cabello blanco y bronceado de manera poco natural. Mosilo quería una exención de las reglas de la sección 23, a que impedían que la compañía matriz de Countrywide utilizara la ventanilla de descuento a través de una institución de ahorro de su propiedad. Sheila y la FDIC se mostraron justificadamente escépticos, al igual que Janet Yellen en el Banco de la Reserva Federal de San Francisco, en cuyo distrito se encontraba la sede de Countrywide. Prestarle dinero indirectamente a Countrywide sería arriesgado. Es posible que ya sea insolvente y no pueda pagarnos. El día después del recorte de la tasa de descuento, Duncan transmitió la noticia de que Janet estaba recomendando un rechazo rápido de la solicitud de Mosilo de una exención 23A. Ella creía, dijo Don, que Mosilo está en estado de negación sobre las perspectivas para su compañía y necesita ser vendida. Countrywide encontró su respiro en la forma de una inversión de capital de $2.000 millones del Bank of America el 22 de agosto, que le dio confianza. No exactamente la venta que Janet pensó que era necesaria, pero el primer paso hacia una eventual adquisición por parte del Bank of America. Countrywide retiró formalmente su solicitud de exención 23 el jueves 30 de agosto, mientras yo volaba a Jackson Hole, Wyoming, para hablar en el Simposio Económico Anual de la Reserva Federal de Kansas City. El tema de la conferencia, elegido mucho antes, era vivienda, financiación de la vivienda y política monetaria. No había hablado públicamente sobre la economía desde que presenté el informe de política monetaria semestral de la Junta a la Cámara y al Senado en audiencias consecutivas en julio. Con los problemas del mercado crediticio comenzando a desacelerar la economía, los participantes del mercado estarían atentos a cualquier señal de que estuviéramos planeando reducir ampliamente las tasas de interés a corto plazo. Definitivamente estábamos moviéndonos en esa dirección. De hecho, 2 días antes de mi partida a Jackson Hole, había estado debatiendo con Don y Tim si recortar las tasas sin esperar a la próxima reunión del FOMC programada para el 18 de septiembre. Sin embargo, los mercados no esperaban un movimiento entre reuniones y nos preocupaba que un recorte sorpresa pudiera llevar a los operadores a creer que estábamos aún más preocupados de lo que habían pensado. Y antes corre el riesgo de decir, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? Escribió Don en un correo electrónico a Tim y a mí. Recomendó esperar hasta la reunión del FOMC. Pero luego recortó la tasa de fondos federales en medio punto porcentual, el doble de la disminución generalmente esperada. En el mundo enclaustrado de la banca central, el simposio de 2 días de la Fed de Kansas City en Jackson Lake Lodge fue un evento internacional importante. Durante los últimos 25 años, justo antes del Día del Trabajo, los principales responsables de las políticas y el personal de la Fed, banqueros centrales internacionales, economistas académicos y del sector privado de renombre, y los principales periodistas económicos estadounidenses habían estado asistiendo. Los participantes, alrededor de 110 en total, pasaron las mañanas debatiendo la política monetaria y el estado de la economía global bajo candelabros de cuernos de alce. Las noches se dedicaron a cenas de banquete y entretenimiento. Las tardes fueron para disfrutar del espectacular entorno. Desde la parte trasera del albergue se podía ver la gloriosa vista de los Grand Tetons cubiertos de nieve. En los días claros, se podían ver las aguas heladas del lago Jackson. Todos los años, Don dirigía una extenuante caminata por las montañas que se conoció como la Marcha de la Muerte de Con.
Los menos aptos o los menos ambiciosos podían pescar con mosca, dar un paseo en barco por el lago o simplemente sentarse en la terraza a observar, a través de binoculares, a los alces que pastaban en las praderas de las tierras altas que se extendían hacia las montañas. Como profesor en Princeton, me había complacido recibir ocasionalmente una de las codiciadas invitaciones a Jackson Hole, pero como presidente ya consideraba la reunión como una tarea. Siempre me alegraba hablar de economía, pero es difícil tener discusiones útiles y fluidas bajo el resplandor de una intensa cobertura mediática. Era muy consciente de que cualquier desliz se repetiría y se amplificaría, así que limité mi participación a pronunciar mis comentarios preparados. Los turbulentos mercados de agosto de 2007 hicieron que esos riesgos fueran aún mayores. Michelle Smith, después de consultar conmigo, Don y Tim, tomó la inusual medida de enviar un correo electrónico a los presidentes del Banco de la Reserva para pedirles que se abstuvieran de conceder entrevistas a los medios. También es inusual que la mayoría cumpliera. Randy Kroszner voló a Jackson Hole a primera hora para evitar que todos los miembros de la Junta estuvieran en el aire y fuera de su alcance el día anterior a la conferencia. Y enviamos un equipo de especialistas en informática que conectarían una sala de conferencias en el albergue para permitirnos revisar las condiciones del mercado según fuera necesario. Llegué al albergue el jueves por la tarde y, después de una reunión de revisión del mercado, me dirigí a una cena que siempre precede a las sesiones de negocios del viernes y el sábado. Fue un evento sombrío. Nuestro amigo y colega Ned Gramlich estaba gravemente enfermo de leucemia. Había sido programado para hablar en el simposio, pero su enfermedad le había impedido hacer el viaje. Ana y yo habíamos visto recientemente a Ned y a su esposa, Ruth, en un almuerzo organizado por Lyle Gramlich y su esposa, Marlies. Ned supo entonces que no le quedaba mucho tiempo, pero estaba optimista y feliz de pasar tiempo con sus amigos. En mis palabras de bienvenida en la cena de la conferencia, señalé que no solo echaríamos de menos las ideas de Ned, sino también su calidez y generosidad de espíritu. En el almuerzo del sábado, David Wilcox, subdirector de investigación del consejo y amigo íntimo de Ned, leería el discurso preparado por Ned. El tema era el auge y la caída de los préstamos de alto riesgo. En mi propio discurso de la mañana siguiente, el 31 de agosto, tuve que caminar por una delgada línea. Quería poner un recorte de tasas sobre la mesa, pero tenía que evitar dañar la cortesía del FOMC, señalando explícitamente un recorte de tasas antes de que los miembros pudieran debatirlo y votarlo. Describí el costo que la crisis inmobiliaria y el estrés financiero asociado habían tenido en la economía y recordé a mis oyentes, pensaba que con toda precisión, que los mercados financieros que funcionan bien son esenciales para una economía próspera. Para disipar la idea de que el FOMC podría actuar únicamente para rescatar a Wall Street, dije, no es responsabilidad de la Reserva Federal, ni sería apropiado, proteger a los prestamistas e inversores de las consecuencias de sus decisiones financieras. Pero, prometí, la Reserva Federal actuará según sea necesario para limitar los efectos adversos sobre la economía en general que puedan surgir de las perturbaciones en los mercados financieros. Me dirigía a múltiples audiencias simultáneamente, tratando de convencer a los críticos de que estábamos motivados por el deseo de ayudar a los estadounidenses de la calle principal, mientras esperaba persuadir a los inversores de no reaccionar exageradamente retirándose de todas las formas de crédito privado. La reacción del mercado fue positiva pero moderada. Muchos operadores aparentemente habían esperado una señal explícita de que los recortes de tasas eran inminentes. El columnista de Dow Jones Lawrence Norman lo resumió como un Oliver Twist hambriento que acepta sus gachas en la casa de los pobres. Los mercados dejaron en claro que querían más. Así fue que, incluso antes de que se marchara el último de los asistentes, Don, Tim y yo estábamos pensando en cómo persuadir a nuestros colegas para que hicieran más para proteger los empleos y los medios de vida estadounidenses de la agitación en Wall Street. Queríamos que apoyaran un recorte generalizado de las tasas de interés a corto plazo en la próxima reunión del FOMC y, de ser necesario, que consideraran medidas poco ortodoxas. Tim y yo nos fuimos temprano de la conferencia. Don se quedó para escuchar a los oradores del sábado por la mañana. En un correo electrónico, resumió una presentación particularmente sombría de Martin Feldstein.
Don, lejos de ser un optimista, pensó que la perspectiva de Feldstein era demasiado sombría. Pero, confesó, no estaba tan preocupado, lo vi como una suavización útil de los miembros del FONC. De vuelta en Washington, estábamos intensificando lo que yo llamaba pensamiento de cielo azul. Al centrarnos en los préstamos de ventanilla de descuento en lugar de en la política monetaria estándar como respuesta a la crisis, ya nos habíamos alejado en cierta medida de la convención. Pero yo estaba decidido a ir más allá si era necesario. No podíamos permitir que el miedo a parecer poco ortodoxos nos impidiera atacar el problema con cualquier herramienta disponible. Ese domingo, en un correo electrónico a Don, Tim y el miembro del directorio Kevin Warsh, expuse los argumentos a favor de hacer más y resumí las ideas que habían estado filtrándose entre los responsables de las políticas y el personal. Una propuesta interesante era establecer una línea de swap de divisas con el Banco Central Europeo, en efecto, un mecanismo a través del cual la Reserva Federal proporcionaría dólares al BCE, con el reembolso garantizado en euros. Su propósito sería ayudar a aislar los mercados estadounidenses de la turbulencia financiera en Europa. Aunque el BCE estaba proporcionando euros a los mercados monetarios del continente, gran parte de la actividad financiera en Europa se transa en dólares. El establecimiento de una línea de swap de divisas con el BCE u otro banco central extranjero le proporcionaría dólares que podría posteriormente prestar a los bancos comerciales de su jurisdicción, reduciendo la lucha de los bancos extranjeros por obtener financiación en dólares que había estado perturbando los mercados estadounidenses. Una línea de swap con un banco central extranjero no sería políticamente popular, pero podría resultar esencial para proteger nuestra propia economía. Don inicialmente se había mostrado escéptico, diciendo que necesitaba ver un mejor argumento para que el BCE no pudiera utilizar sus propias reservas de dólares para sus préstamos. Pero Tim había sido más abierto, argumentando que establecer líneas de swap con el BCE y 2 o 3 bancos centrales importantes más podría reducir la necesidad de que los bancos extranjeros, que operan en los Estados Unidos, pidan prestado dólares directamente a la Reserva Federal. En cambio, podrían pedir prestado a los bancos centrales de su país de origen, que serían responsables de gestionar los préstamos y serían responsables de cualquier pérdida. También hablé de una propuesta del personal para establecer 2 instalaciones para subastar préstamos de la Reserva Federal. Una para instituciones depositarias y la otra para no depositarias, como los bancos de inversión de Wall Street. Parecía posible que fijar la tasa de interés de los préstamos mediante una subasta en la que los prestatarios potenciales pujan por los fondos, en lugar de fijar una tasa como lo hacíamos actualmente con la tasa de descuento, los prestatarios podrían alegar que estaban pagando una tasa de mercado, no una tasa de penalización. Y, como lleva tiempo realizar una subasta y determinar las ofertas ganadoras, los prestatarios recibirían sus fondos con demora, dejando en claro que no estaban desesperados por efectivo. El último punto de la lista de medidas claras era obligar a los bancos a revelar más información sobre su situación y, lo que es más importante, sobre los vehículos afiliados fuera de balance que se habían convertido en ejes de la banca paralela. Lo que revelaran podría ser aterrador, pero al menos los participantes en los mercados monetarios podrían volver a evaluar de manera realista los riesgos crediticios y otorgar o no crédito sobre esa base, en lugar de retirarse de todas las contrapartes por miedo. Uno de estos elementos en particular, permitir que las instituciones no depositarias como los bancos de inversión participen en subastas de préstamos de la Reserva Federal, requeriría superar un obstáculo psicológico particularmente alto. Tendríamos que invocar la poco conocida sección 13.3 de la Ley de la Reserva Federal, que autorizaba a los bancos de la Reserva a prestar a prácticamente cualquier persona o entidad solvente. No habíamos utilizado esa autoridad desde la Gran Depresión. Sabía que era difícil de vender, pero quería que la idea siguiera siendo considerada. Los argumentos del personal no me convencen de descartar esta opción por completo, escribí en el correo electrónico a Don, Tim y Kevin después de Jackson Hole. Ampliar los préstamos de la Reserva Federal más allá de las instituciones de depósito podría ser necesario en un sistema financiero que se había vuelto menos centrado en los bancos.
pero estoy de acuerdo en que debería archivarse en la sección Ailmarí, escribí. Reducir el estigma de pedir prestado a la Reserva Federal.